Casa del Señor, en un día como es el día de ahora, amado hermano. Sabemos que hay mucha calor. Hubiera sido bonito ir a la playa ahora, pero es más bonito estar en la casa de Dios. Amén. Creo de que aquí está lo que necesitamos, amado hermano, más que allá en la playa, pues más, nos vamos a quemar todo el lomo. Y aquí vamos a recibir el alimento que de verdad necesitamos. Amén. Y es un privilegio saludarle en el Señor, a usted que lo puedo mirar, que puedo ver, y amado hermano, aunque no le miro los dientes ahí que se están viendo, pero le miro ahí los ojos, y yo sé que usted está contento, está lleno de gozo. A los amigos, hermanos, allá mi mamá en El Salvador, que también está viendo a través de Facebook este culto, este programa, pues que Dios la bendiga, que Dios bendiga a los amigos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están mirando en diversas partes del mundo, amado hermano, hasta donde abarquemos, hasta donde la palabra de Dios llegue esta tarde. Yo creo que va a haber una bendición, va a haber una palabra que se va a sembrar, y creo de que deseamos cada uno de nosotros que así sea en el nombre del Señor. Quiero predicar una bella palabra en esta tarde que el Señor me ha regalado, y le he puesto por tema al pensamiento de esta tarde: provoca tu milagro. Y quiero que se vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Marco. Si todos podemos ponernos de pie y buscar rápidamente en las Escrituras, San Marco capítulo 10. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer un pasaje bastante conocido, San Marco capítulo 10, el verso 46 al 52, y es la narrativa de aquel ciego llamado Bartimeo, en el cual vamos a estar pues centrándonos en el pensamiento de esta tarde. Pueden buscarlo rápidamente, cuando ya lo tenga me dice amén. Marcos capítulo 10, verso 46. Todavía no lo tiene, siga buscándolo, amado hermano. Si nos vamos tarde, porque nunca ya va el verso usted. Pero búsquelo para que todos podamos leer en esta tarde la palabra de Dios. Cuando ya lo tengo, la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra versa: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oramos 2 minutos. Gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado para esta tarde, Señor. Desconociendo, Padre bendito, el estado físico, el estado emocional, el estado de cada persona, Padre bendito, pero reconociendo una sola cosa, Señor, que todos los que hemos venido a este lugar hemos entrado con una necesidad en el corazón, hemos entrado con un deseo ardiente, Padre, de sentir algo extraordinario, no porque predica tal hermano, no porque dirige tal hermano, Señor, sino porque aquí todavía se predica tu palabra, Padre. Aquí todavía hay ese moverse del Espíritu Santo, Señor. Que cada hermano pueda recibir ese toque, Padre. Que cada hermano pueda sentir la presencia de Jesucristo, no importando a dónde estamos congregados, Señor, no importando el número que nos encontramos en este lugar, no importando si están detrás de una pantalla del teléfono, Padre, no importando si están en casita, Señor. Ahí los niños sientan tu presencia, ahí los ancianos, Padre, sean rejuvenecidos, Señor. Ahí el enfermo salte de sanidad, Padre. Ahí el que estaba moribundo, el que estaba mendigando ahí junto al camino, Padre, también reciba, Padre, esto que reaviva el ser, Padre, esto que le da sentido a cada ser humano, Señor. Y en esta tarde, Padre, que esta bella palabra, Señor, marque a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, de una manera extraordinaria. Gracias, Padre.
Gracias, Amén, Hijo, hermano. y gracias, Espíritu Santo. Puede darle un aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. La palabra que hemos leído en esta tarde es una bella palabra, amado hermano, que de verdad marcó mi vida de una manera especial. Cuando leíamos esta palabra, porque la condición de este hombre que está junto al camino, la condición de este hombre del que está hablando Marco, es una condición que tiene bastante parecido a la condición nuestra hoy en día, amado hermano. Y me encanta mucho porque es el último milagro de curación que se registra en el libro de Marco, el cual se está relatando en esta ocasión. Y se nos está diciendo de que hay un hombre por ahí junto al camino, salida de la ciudad, medio enfermo. Su condición no era muy buena, amado hermano. Su condición era bastante mala. Era imposible que este hombre se pudiera acercar a Cristo, porque dice de que era un hombre ciego. Y quizás no vemos ciegos en este lugar, pero desde que nuestro padre Adán y Eva pecaron, amado hermano, cayó una maldición de ceguera espiritual sobre cada ser humano, y entonces estamos ciegos algunos espiritualmente hablando. Pero Cristo es el único que puede libertarnos de esa ceguera espiritual. Amén. Y para Cristo hacer un milagro, amado hermano, no es algo fuera de lo normal. Para que Cristo pueda hacer un milagro, no es algo uy, ¿cómo lo va a hacer? Él tiene el poder. Mi Dios tiene el poder de hacer milagro. Mi Dios puede hacer milagro. Mi Dios hacía milagros en la antigüedad. Él hizo milagros hace 2000 años, amado hermano. Pero en el 2020 también sigue haciendo milagros. El que usted esté vivo en este lugar es un milagro del Señor. El que la enfermedad no se lo haya llevado, amado hermano, y esté vivito ahorita, es un milagro del Señor. Al Dios que servimos, al Jesucristo que adoramos, amado hermano, Él sí que es un Dios de milagro. Él no le roba el dinero a la gente vendiéndole milagros. Él le da milagros a aquel que lo provoca, amado hermano. Y la Biblia está llena de registros bíblicos donde hombres y mujeres que no lo tenían todo, que eran de escasos recursos, enfermos, plagados de enfermedad, en escasez, en la pobreza, amado hermano, se levantaron en fe, clamaron a Dios, perseveraron, amado hermano, y tocaron la mano de Dios, tanto así que recibieron un milagro. Amén. Y nosotros también tenemos esa oportunidad de poder recibir un milagro del Señor. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, más de 100 veces el Señor obró de manera extraordinaria. Y desde esas 100 veces, amado hermano, se considera de que 5 veces el Dios bajó desde el cielo con su poder soberano e hizo un milagro sin que nadie lo provocara. Pero las otras 95 veces que hizo milagro fue provocado por alguien desde la tierra. Sabe que en la tierra siempre han habido hombres, amados, mujeres que se han parado en la fe, se han parado en el camino y han provocado a Dios el milagro, se lo han arrebatado a Dios de las manos. Hay milagros que no están agendados en el plan de Dios. Hay milagros que no estaban en el plan de Cristo. Voy a ir y voy a libertar a fulano. Voy a ir y voy a hacer un milagro al ciego. Hay milagros que no se encontraban en la agenda de Cristo. Pero había una mujer que ella decía, de las migajas que caigan, de ahí comeremos. Había un leproso, amado hermano, que él decía, si quieres puedes limpiarme. Había un ciego que clamaba en esta ocasión y él estaba por arrebatar un milagro de las manos de Cristo. Y Cristo sigue obrando milagros. El Cristo sigue trayendo milagros a nuestra vida, amado hermano, pero hay que saber provocar a Cristo para que Él nos dé un milagro. ¿Y sabe qué era lo que pasaba en el tiempo de Cristo? Que el milagroso descendió del cielo y la multitud miraba a aquel hombre que hacía milagros, pero la multitud seguía a Cristo por los milagros. Y lo mismo sucede hoy en día en las congregaciones. Los templos se llenan de multitud, amado hermano, pero no van a buscar a Cristo porque tienen un deseo en el corazón de adorarle, de servirle, de dejar el pecado y vivir en santidad, sino que las iglesias hoy en día se llenan porque hay personas que necesitan un milagro. ¿Y saben por qué no hayan el milagro, amado hermano? Porque ellos van a buscar al milagro y no a aquel Dios que tiene el poder de hacer milagros.
Y me encanta la vida de este hombre ciego. Es Bartimeo, hijo de Timeo, un hombre que ponían ahí a la salida de la ciudad, junto al camino. No dice ni que lo ponían en el camino, amado hermano, sino junto al camino. Era ciego. Dice de que en la antigüedad los ciegos se ponían junto al camino. Si lo ponía por el camino, pues si usted pasaba por ahí, el peligroso se lo llevaba en el pecho, pues él era ciego. Entonces lo sacaban del camino. Y es aquí el problema de mucha multitud, el problema de muchos, dice iglesia, amado hermano, de que no están en el camino, ellos están junto al camino. Hay mucha gente buscando milagros. Oramos por muchas personas, matrimonios, hogares, enfermos, pero no están en el camino, amado hermano. Ellos se han quedado junto al camino. Y este es un peligro muy grande, estar junto al camino y no estar en el camino. Y es por eso de que las iglesias hoy no reciben esa manifestación de milagro, esas sanidades que se podían ver antes. Ahora solo ha quedado, amado hermano, el ayer como era, en el ayer cómo se movía la mano de Dios. En lo que pasa hoy en día, que hay muchos como Bartimeo junto al camino, pero no en el camino. Y Cristo, Él quiere que estemos en el camino. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en el camino, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Pero muchos quieren llegar al Padre a la orilla del camino. Y cuando estamos a la orilla del camino, amado hermano, Dios puede descender a este lugar. Y quizás usted no se va a ir con su milagro, no se va a ir con su sanidad, no se va a ir con la solución a su problema, porque estamos a la orilla del camino. Y déjeme explicarle en 2 minutos qué es estar a la orilla del camino, amado hermano. Porque estar a la orilla del camino en el 2020 significa: yo leo la Biblia, pero no vivo la Biblia. Estar en el camino, amado hermano, es yo leo la Biblia y vivo la Biblia. Estar junto al camino es: yo voy a la iglesia, pero mi pensamiento está ya cociendo frijoles. Pero estar en el camino es: yo voy a la iglesia y aunque el hermano no adore, yo voy a adorarle, porque yo estoy en el camino. Y cuando estoy en el camino, amado hermano, yo puedo sentir aquel que es la verdad y que es la vida. Pero estar a la orilla del camino, amado hermano, Cristo puede pasar por el camino, pero no se va a encontrar conmigo, porque yo estoy a la orilla del camino. Y es lo que pasa con multitudes. Estar a la orilla del camino significa: yo voy con mi corbata, bien hermoso, amado hermano, naturalmente hermoso, pero como voy con mi corbata, es solo por ir a ocupar una silla de la iglesia. Eso es estar en el camino. ¿Sabe por qué? Porque el que está a la orilla del camino, él vive en el pecado aunque vaya a la iglesia. Pero aquel que quizás anda humildemente, pero se encuentra en el camino, amado hermano, él aunque no vaya a la iglesia, aunque no vaya a ese culto, recibe la presencia de Dios porque está en el camino. Amén. Y es de esto que debemos de preocuparnos, más que del vestir, más que del comer, amado hermano, más que de andar plata en la bolsa, de estar en el camino correcto. ¿Sabe por qué muchos andan mendigando como este hombre? Como Bartimeo, mendigándole a los santos para poder comer, y no a los santos de la iglesia, sino a los santos patas arriba, amado hermano, porque ellos vieron cuando Cristo venía saliendo de la ciudad, venía saliendo de su hogar, venía saliendo de su casa. En esta ocasión Cristo venía saliendo, pero este hombre no lo dejó salir. Pero muchos hogares, muchos hermanos vieron cómo Cristo salía, amado hermano, y lo dejaron salir de sus vidas. Pero me encanta que Bartimeo, él no veía, pero él escuchaba, amado hermano, que una gran multitud venía, y él dijo: estoy junto al camino, pero escucho algo, escucho una multitud, escucho que algo viene. Y alguien por ahí, un amigo, el hermano Francis, estaba con Bartimeo y le dice: Barti, el que viene por allí es el Cristo. Hey Barti, el que viene por ahí es el que levantó a Lázaro de entre los muertos, el que levantó a la hija de Jairo, el que sanó a un paralítico. Y entonces el hermano Barti es como que sintió algo, amado hermano, como que algo lo estremeció, y ahora quería estar en el camino.
Y es esto lo que me encanta de algunos amigos que ellos llevan 3 meses, no saben ni un texto de la Biblia, pero cuando escuchan, amado hermano, que hay un Cristo de poder que va caminando por ahí, ellos se ponen en pie y quieren meterse al camino y se llevan el milagro primero que aquel que tiene 20 años a la orilla del camino. Porque el que ocupemos una silla, el que nos hayamos ido a dar una bañada ya San Quimero, amado hermano, bautizándonos, eso no nos garantiza que estamos en el camino. Estar en el camino es vivir la voluntad, vivir la palabra de Cristo. Eso es estar en el camino. Los estudios consideran de que este hombre se quedó ciego, no sé a qué edad, amado hermano. Porque en los últimos versos él le dice al maestro, en lo que yo quiero, maestro, lo que yo quiero es recobrar la vista. Entonces se considera de que él estuvo un tiempo que sí miraba, pero quedó ciego por alguna otra razón. Y ahora él le dice, no estoy en una condición, no estoy en la mejor condición, no puedo correr al maestro porque no puedo ver. A él tenían que llevarlo para poder sentarse ahí, a él tenían que ponerlo ahí, amado hermano. Él ahí pasaba porque alguien lo llevaba, él no se podía mover solo, él se encontraba con una discapacidad, amado hermano, física y espiritual. Pero me encanta mucho que cuando él reconoció que Cristo se movía en aquel lugar, él quiso entrar al camino. Y este es el primer paso para provocar un milagro en nuestra vida. Un milagro propio, no un milagro para el vecino, sino un milagro nuestro, amado hermano, para nuestra necesidad. Es asegurarnos de estar en el camino correcto, en el camino por donde va a pasar Cristo. Y cuando estemos en el camino, amado hermano, hay un par de acciones que tomó este hombre, un par de principios que él accionó para poder obtener ese milagro. Yo sé que usted se puede ver muy elegante ahorita y puede reírse mucho, amado hermano, pero siempre hay áreas de nuestra vida que realmente necesitan un milagro del Señor. Quizás detrás de la cámara haya alguien allí, amado hermano, que se sienta como Bartimeo, el desahuciado, abandonado, menospreciado, el vil, los débiles del mundo. Pero déjeme decirle allí a mi amigo, déjeme contarle una buena nueva. Aquel que descendió del cielo, aquel que iba saliendo de Jericó, era aquel que vino a buscar lo vil del mundo, aquel que vino a buscar lo que habían menospreciado, aquel que vino a buscar lo débil. Ese era el que iba caminando en aquel lugar, y ese es el que está caminando a través de esta pandemia, a través del COVID-19, amado hermano, a través de la escasez, a través del problema político, a través del problema económico. Cristo está caminando. Pero algunos solo lo logramos ver y cómo prosperó fulano y cómo se sanó si se iba a morir. ¿Sabe cómo se sanó? Él estaba en el camino. Asegurémonos de estar en el camino correcto. Y una vez que estemos en el camino correcto, si quiere leer un verso más conmigo, ahí mismo donde hemos leído, Marcos capítulo 10, el verso 30 y 47, dice lo siguiente: y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe lo que este hombre estaba haciendo, amado hermano? Una vez que él reconoció que necesitaba entrar en el camino, pero aquella debilidad, aquella indiscapacidad no le permitía entrar al camino, entonces él tomó otra iniciativa y él comenzó a clamar a Dios. Y es lo que ha pasado ahora en día. Como nos hemos encerrado en casa, amado hermano, es bien cómodo echándonos la Rosa de Guadalupe, es que la novela ahí, que la película, amado hermano. La iglesia ha abandonado aquel bello hábito, amado hermano, aquella bella costumbre de clamar al Señor. Ya no están clamando las iglesias como antes. Antes iban 100 a la iglesia, hoy están llegando 20, amado hermano. Y esto no es normal. Esto significa que muchos ya no están en el camino.
Y cuando estamos en el camino tenemos que clamar al Señor. Es cierto, el Señor no es sordo, pero a Él le gusta que clamen, porque Él le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Cuando hay un pueblo, amado hermano, cuando hay un matrimonio, una iglesia, un joven, un adolescente, un anciano, amado hermano, que clama al Señor, el Señor se detiene para mirarlo. Es necesario que como iglesia clamemos al Señor. El pastor no tiene que decirnos que es nuestro deber clamar, amado hermano, pero si nosotros clamamos al Señor, en Nueva York no va a tener enfermo, Nueva York no va a tener gente en los hospitales. Si un pueblo se mantiene ahí clamando, las necesidades va a ser, amado hermano, algo va a llegar a la necesidad, algo va a llegar a la economía, algo va a llegar a la enfermedad. Pero necesitamos provocar ese milagro. ¿Sabe por qué? Porque una multitud seguía al maestro. Venían muchos detrás de él, miles, amado hermano, y todos, yo le puedo garantizar que cada uno de ellos traía una necesidad o dos necesidades, o necesitaba 4 o 5 milagros, pero ninguno de ellos había podido provocar un milagro en la vida del maestro. Ninguno de ellos. Todos venían siguiéndole. Pero había uno allí, amado hermano, postrado, tirado junto al camino, en medio con moscas quizás, amado hermano, menospreciado ahí, con una capa cubriéndose, que él reconoció que el que iba pasando por ahí, él sí podía cambiarle su vida. Él reconoció que necesitaba clamar. A él sabía que no podía ver, pero él sabía que en medio de su necesidad, amado hermano, él podía escuchar y él podía hablar. Quizás usted no tiene dinero, quizás usted no tiene todos los recursos, amado amigo, pero allí donde usted está, en medio del dolor, usted puede abrir su boca, amado hermano, y declararle una palabra al Señor. Usted puede escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque del escuchar viene la fe. Amén. Y este hombre, él dijo, amado hermano, ahí mi amigo Barty, él se paró y él dijo, no puedo verlo, ¿por dónde va? Va a la derecha, va a la izquierda, hay una multitud, no puedo llegar a él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi milagro se va, el maestro se va de este lugar, y si él se va, entonces entra la idolatría, entra el diablo, entran los demonios. Él no tenía que dejarlo ir. Este amigo me encanta cómo accionó, porque él reconoció, amado hermano, que si Cristo se largaba de aquel lugar, a él también se le largaba la oportunidad de poder recobrar su salud, de poder recobrar la vida que antes tuvo. Él sabía que si Cristo pasaba de paso y caminaba y se largaba muy largo, amado hermano, él iba a volver como un ciego a su casa. A él tenía que recogerlo alguien y llevarlo. Pero él dijo, basta de pedirle a los santos, basta de limosnear por una bendición. Y se paró y comenzó a clamar y decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que él estaba diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el que se va a sentar en el trono, tú eres el que tiene toda la autoridad. Y comenzó a clamar, y quizás se vino a su mente aquel momento donde Josué y todo el pueblo se paró en ese lugar y comenzaron a clamar hasta que aquellos muros se cayeron. Y muchos lo callaban, cállate, el maestro no te quiere oír. Vienen muchos con necesidad, no es tu momento. Y esto sucede, amado hermano. ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Por qué si ahí son los locos que danzan? Ahí el hermano grita mucho. Ahí el hermano, ay, como tira las manos. El hermano también tiene necesidad y lleva tantos años. No vayas ahí a perder tu tiempo. Déjeme decirle, mi amigo, mi amado hermano, aquí usted no viene a perder su tiempo. Si aquí usted aprende a provocar un milagro, el milagro se lo lleva porque se lo lleva. Hay milagros. La iglesia, amado hermano, ha sido puesta en la tierra para moverse en milagros. Los milagros son nuestros. No tenemos que admirarnos de un milagro. Amado hermano, para un cristiano, para uno que está parado en el camino, un milagro es algo normal.
Pero cómo nos quedamos con la boca abierta cuando vemos un milagro. Porque, amado hermano, mantenerse en el camino cuesta. Pero mantenerse en el camino es bueno, amado hermano, para cada uno de nosotros. Una vez que estemos en el camino, y si ya estamos en el camino, no se le olvide clamar. A Dios le gusta que le clamemos, y cuando le clamamos al Señor, cosas extraordinarias suceden. Y sigue diciendo el otro verso. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar muchas voces: ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, cuando él clamó, oiga bien, entonces, dice Marco, deteniéndose el maestro, amado hermano, dice que mandó a llamarle, y le llamaron al ciego, aquellos mismos que te hacían la guerra, aquellos mismos que te decían calla, aquellos mismos que no creían en usted porque usted era pobre, aquellos mismos que no creían en usted porque antes usted era un bolito, amado hermano. Ahora dicen cómo Dios ha obrado contigo, cómo Dios te usa, cómo Dios habla a través de ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor escuchó tu clamor. El Señor vio tu esfuerzo por meterte al camino de Jesucristo. Esto no es en balde, esto es recompensado, amado hermano. Y aquel hombre fue llamado por aquellos otros, y me gusta mucho de que a él lo llamaron y le dijeron: levántate, el maestro te llama. Pero ¿cómo le dicen levántate si no puede ver a dónde está el maestro? ¿Cómo iba a ir al maestro? Pero lo que pasa es que cuando Cristo te dice levántate, del verbo antiguo del griego, amado hermano, significa levantarse desde abajo hacia arriba. Lo que Cristo le está diciendo a este hombre y a la humanidad es: basta, ya levántate. Tú no fuiste llamado para ser cola sino cabeza, para que seas real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no para ser menospreciado, amado hermano, sino para sentarnos en lugares celestiales. Pero todo esto, cuando estamos en el camino, cuesta estar en el camino, cuesta clamarle a Dios, amado hermano. A veces la garganta lo da, a veces las fuerzas hacen falta, a veces la salud, amado hermano, nos impide estar ahí de rodillas, nos impide hablar con Dios. Pero Dios ve el esfuerzo. Él dice: no, él está ciego, pero cómo grita él no tiene voz, pero cómo se esfuerza. Él no puede andar, pero cómo me busca. Y entonces activamos una área de Dios donde Dios no tiene que bajar con su soberanía, donde Dios no baja: aquí yo mando y yo hago lo que quiero, sino que Él se detiene. Él se detiene y dice: oh, Él está clamando. Y entonces lo manda a llamar, y usted se pone delante del Señor. Esto no lo logran muchos, amado hermano. Esto es duro y difícil. Y sigue diciendo el verso: entonces Jesús, deteniéndose, le mandó a llamar. Verso 50. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Cristo. Hay otro principio aquí. Amén. Gloria a Jesús. Hay otro principio, amado hermano. Y es que para poder obtener un milagro, para poder provocar un milagro en nuestras propias vidas, tenemos que arrojar una capa. La capa quizás no es esa capa que usted se pone para el agua, esa capa que usted se pone para el frío, amado hermano, sino que hay capas allí que nos cubren a nosotros. Una capa de pecado, una capa de orgullo, amado hermano, una capa de mentira, una capa de falsedad, una capa de apariencia, amado hermano. Tenemos que botar esa capa que nos cubre de la presencia de Dios. El ciego, él tenía una capa. A él le daba pena. Antes él era don Bartimeo, ahora es Bartis el ciego. Se cubre para poder pedir una limosna. Pero cuando aquel, el Rey de Reyes, lo llama, él se despoja, amado hermano, de su pecado. Él se despoja, amado hermano, de su debilidad. Él se despoja de su antigua vida y tira la capa al suelo, y ahora se levanta. Necesitamos despojarnos de ciertas cosas en nuestra vida, de ese orgullo, amado hermano, que cómo me llamó el maestro a mí, que cómo me hizo ese llamado. Qué milagro me hizo el Señor. Bendito Jesús. Hay áreas de nuestra vida
que están cubiertas con una capa de mentira, de falsedad. Una capa, amado hermano, que solo es apariencia. El Señor no quiere apariencia. El Señor quiere ese lisiado que está detrás de esa capa. El Señor quiere ese que no tiene fuerza. El Señor quiere ese débil que está ahí y lo manda a llamar para Él hacerle un milagro en la vida. Bendito su nombre, aleluya. Entonces el hombre botó la capa. Dijo: esta vida de capa que tengo que estar pidiendo, ya no la quiero más. La tiró al suelo y se levantó y vino a Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó, amado hermano, cuando llegó Cristo frente de él y él no podía verle y quizás topó al maestro? El maestro le dice una pregunta muy importante y dice de que Jesús le respondió: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Hermano Francis, ¿qué quieres que te haga? Aleluya. Llévate la suegra. Dame un carro. Dame mucho dinero. Es lo que pasa en el tiempo que vivimos, amado hermano. No pedimos lo que ocupamos. No pedimos volver al amor. No pedimos volver, amado hermano, al tiempo de perdonar, al tiempo de vivir en humildad, al tiempo de volver al arrepentimiento. Pedimos puras falsedades. Pedimos puras cosas que no necesitamos. El hombre, él estaba pidiendo limosnas. El hombre, él estaba pidiendo algo para vivir, una corita y $1, amado hermano. Pero cuando llegó el maestro andaba Judas, el ladrón, que podía dar mucho dinero y darle un billete, pero él no le pidió eso. ¿Sabe qué le dijo? Quiero recobrar la vista. Amén. Tenemos que saber qué le vamos a pedir al Señor. Bendito su nombre. A veces le estamos pidiendo, amado hermano, cosas que no necesitamos. Y Él no responde porque el dinero usted no lo necesita. Usted es hijo del Rey de Reyes. Entonces Él sabrá cómo lo va a llevar en esta tierra. Pero si Él ve que lo ocupa, ok, se lo dará. Pero si Él sabe que usted ocupa la sanidad, usted ocupa volver al camino, Él lo va a meter en el camino a usted. Y me encanta que este hombre pudo haberle pedido mucho dinero. Las ofrendas habían llegado, era una gran multitud, pero él sabía que su dinero se le iba a acabar y iba a volver a la antigua vida. En lo que le está pidiendo Cristo es una vida nueva. Volvió como ciego. El hermano Francis lo trajo y se sentó ahí, pero él está diciendo: yo quiero recobrar, yo quiero ese talento que tenía, ese don de milagros, ese don de la fe, ese don espiritual. Vuélvemelo, Señor. Él está diciendo: dame lo que antes yo era, vuélveme a mi puesto, vuélveme a mi vida, dale sentido, dale una razón a mi ser. Y dice de que el maestro rápidamente le dijo: Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Él llegó porque quería que sus ojos fueran abiertos. Pero Cristo, al ver la fe de este hombre, al ver cómo este hombre, amado hermano, se esforzó por ponerse en el camino, se esforzó por clamar, se levantó en el Señor, tiró su vieja vida y ahora se puso de pie delante de él. Él le dice: vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y esto sucede con muchos. Esto nos ha sucedido a muchos. Venimos, clamamos años, y cuando obtenemos el milagro, amado hermano, realmente sí que nos vamos. Mire, que realmente Dios nos hace el milagro y no nos dice vete, pero nosotros hasta nos vamos de la iglesia. Hay muchos hermanos allá afuera, amado hermano, en el mundo. Usted que me está escuchando, un día tuvieron cáncer, fueron sanados del cáncer, fueron sanados del alcohol, fueron sanados de la prostitución, fueron sanados del SIDA, amado hermano, de una vieja vida. Pero ¿sabe qué? Cuando recibieron su milagro, bien que se fueron. Estos sí que agarraron esto de vete. Jesús le está diciendo a este hombre: vete a tu casa, ahora andate caminando, papá, llévate los mandados para la casa, pasa comprando, que ahora sí miras, vuelve a tu vida. Pero dice el verso 52, podemos leerlo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me encanta mucho estas personas que provocaron al Señor.
Estas personas que sacaron buenos milagros del Señor, pero no se fueron, amado hermano. Él dice de que obtuvo el milagro, recobró la vista, pero no se conformó con el milagro. Amado hermano, no se conforme con un milagro del Señor. Quédese con aquel que puede hacer los milagros. Este hombre no se fue para la casa. Marco dice de que seguía a Cristo en el camino, no junto al camino, no lo seguía de largo. Él recibió su milagro. Usted va a recibir su milagro. Yo no sé si después de este culto, si en este año, después de esta pandemia, yo no sé cuándo el Señor quiere darle un milagro a usted. No sé cuándo se lo va a arrebatar, cuándo lo va a provocar, amado hermano. Pero cuando provoque eso de Dios, no se vaya con el milagro. Quédese con aquel que hace los milagros. Quédese en el camino. Sígalo en el camino. No hay nada mejor que seguir a aquel que lo puede hacer todo, amado hermano. Porque a veces nos falta todo a nosotros. Si nos vamos con nuestro milagrito en el lomo, ese milagrito se va a acabar. Pero si estamos en el Señor, aunque nos echen a un horno de fuego, Él ahí va a descender. Aunque nos echen a un foso de leones, Él ahí va a tapar la boca de los leones. Aunque vengan las plagas de Egipto, amado hermano, Él ahí estará con usted y conmigo. Pero hay que quedarse con Cristo. No basta el milagro. No queremos solamente el milagro. Dejemos a un lado, amado hermano, el milagro. Podemos provocarlo. Tenemos las habilidades. Tenemos todo lo necesario para robarnos un milagro por culto. Sí, sí se puede, amado hermano. Sí podemos clamar. Sí podemos levantarlo. Sí tenemos la fe. Pero que no nos baste un milagro. Aleluya. Sigamos al milagrero. Sigamos a Jesucristo hasta llegar al cielo. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Póngase de pie, amado hermano. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Quiero orar unos breves minutos. Yo no sé cómo está la vida suya, la vida de su esposa, de sus hijos. Cómo está pasando esta pandemia, esta enfermedad, amado hermano. Pero reconozco que humanamente yo necesito del Señor. Cierre los ojos. Humanamente necesitamos un milagro. Humanamente necesitamos la mano de Dios obrando, amado hermano. Necesitamos de Él para seguir adelante, de Él para obtener la fuerza, de Él para poder cantar victoria. Necesitamos que el Señor nos ayude, que Él nos socorra allí en el dolor, amado hermano.